Gloria al Señor. Entonces en esta mañana quiero hablarles de 4 verdades acerca de Jesucristo que no podemos ignorar. 4 verdades acerca de Jesucristo las cuales no podemos ignorar. Yo les decía a los hermanos en la mañana, usted puede ignorar probablemente muchos argumentos de la ley levítica. Usted puede probablemente ignorar algunos eventos cronológicos y que tienen que ver con la profecía del libro de Apocalipsis o el libro de Daniel o el libro de Ezequiel. Es posible que usted ignore esas cosas. Pero lo que no podemos ignorar son estas 4 verdades acerca de la persona y obra de Jesucristo. La primera es su encarnación. Su encarnación. La segunda, su muerte expiatoria. La tercera, su resurrección. Su resurrección. Y la cuarta, su regreso. Su regreso. 4 verdades acerca de Jesús que ningún creyente debe ignorar. Vamos a la primera, su encarnación. Pastor, ¿qué es eso de encarnación? Que se hizo hombre. El hecho de que Dios se haya hecho hombre. Nosotros hemos visto que el plan de que Dios se hiciera hombre, el Hijo de Dios se hiciera hombre, fue un plan que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo. Antes de Dios crear al hombre y crear el mundo, Dios en su omnisciencia y presciencia vio que el hombre se iba a rebelar contra él. Y preveyendo eso, Dios decide dentro de la eternidad, no del tiempo, dentro de la eternidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sientan en una conferencia en el cielo para planificar cómo van a resolver el problema que todavía no ha surgido, pero que ellos saben que va a surgir. Y dentro del plan perfecto de Dios, Dios llega a la conclusión de que Jesús el Hijo, o que el Hijo de Dios, debe encarnarse, hacerse hombre para llevar a cabo el plan de redención. Mire, Génesis 3:15, nosotros vimos que es la primera mención, la primera promesa que se da de que viene el Hijo de Dios a resolver el problema del pecado en el mundo. Y Dios ha dicho allí a la mujer que de la simiente de la mujer Dios va a levantar a uno, el cual la serpiente le va a morder en el calcañar, o sea, aquí en el tobillo, en el talón. O sea, le va a dar un golpe fuerte, pero no va a ser mortal. Pero ese que va a venir del vientre de la mujer, de la simiente de la mujer, cuando la serpiente le muerda en el calcañar, ¿qué él va a hacer? Le va a aplastar la cabeza a la serpiente que fue la que vino a engañar al hombre y seducirlo a la rebelión contra Dios. Así que en aquella primera promesa que Dios está dando acerca de la redención, número 1, Dios está dejando en claro que ese que viene a resolver el problema del pecado va a venir del vientre de la mujer. Así que no puede ser un ser espiritual el que viene a resolver el problema. Tiene que ser uno que se meta en el vientre de la mujer. Mire, que se geste aquí adentro y que venga encarnado. Así que cuando se hace la primera mención de esa promesa, ya se nos está diciendo a nosotros, el Hijo de Dios que viene a resolver el problema del mundo, lo primero que va a hacer es que se va a encarnar. Corremos un poco más adelante y nos encontramos con Abraham. Y Dios le da, dentro de las promesas que Dios le hace a Abraham, la principal de ellas es que en tu simiente serán benditas
todas las familias de la tierra. Simiente, ¿qué quiere decir? Que viene de la línea de Abraham. ¿Es un qué? ¿Un espíritu o un hombre? Es un hombre. Así que vuelve a recalcarse aquí con anterioridad que el Hijo de Dios se va a encarnar. Diga conmigo, encarnar. Es importante que usted se aprenda esa, porque esa es una de las verdades que usted no puede ignorar como cristiano. Así que Pablo, mirando hacia la promesa que Dios le hizo a Abraham en el libro de Romanos, dice que la simiente, cuando Jehová Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, esa palabra simiente a quien se está refiriendo es al Hijo de Dios, que iba a nacer como hijo de María. Se encarnó. Pastor, ¿cómo es eso? Quiere decir que cuando Jesús aparece en el escenario en la tierra, Jesús es 50% hombre y 50% Dios. ¿Es 100% y hombre qué es? Pues entonces es 50% y 50%. No, es 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿cómo tú explicas eso? Pero ¿cómo se puede explicar que uno sea 100% hombre y 100% Dios? ¿Sabe por cómo Pablo le llama? Porque eso es un misterio que posiblemente a nosotros en nuestra capacidad intelectual humana y finita no nos dé la posibilidad de poder entenderlo y explicarlo a toda cabalidad. Pero yo lo que necesito no es entenderlo a toda cabalidad, sino que creerlo y aceptarlo. ¿Cómo? Estamos locos por Cristo, dice la hermana. Claro que sí. No se entiende. Ahora, el hecho que no se entienda, ¿quiere decir ese hecho que entonces no es realidad? Mire, en estos días en las noticias, yo no sé si ustedes lo vieron, pero las noticias se llenaron en todo el mundo por el descubrimiento y la imagen de un ¿qué? Del primer hoyo negro que se puede captar en una foto. Y ahí están los científicos diciendo tales cosas. Y dijo, Einstein estaba en lo correcto, pero Newton dijo esto que no era así. Y entonces ahí estamos argumentando. Muchas de esas cosas serán ciertas, muchas no serán inciertas. El hombre no sabe explicar lo que sucede o cómo se da un hoyo negro en el cielo. Sin embargo, ¿existe o no existe? ¿Hace sus funciones o no las hace? Yo puede que no lo entienda, puede que yo no sepa explicarlo, pero el hoyo negro está ahí. Y sigue haciendo lo que el hoyo negro hace. ¿Me va comprendiendo? La realidad de la encarnación de Cristo es igual. Porque hay preguntas que nos surgen. Por ejemplo, si Jesús es Dios, ¿y cuántos saben que Él es Dios? Amén. Él es Dios. Yo pregunto, ¿Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Murió? ¿Quedó muerto completamente? Muerto. Pues yo pregunto, ¿Dios se ha muerto alguna vez? Pero Jesús es Dios, usted dijo al principio, y me acaba de decir que Jesús se murió y estuvo muerto 3 días. Pues Dios se murió. Eso es un misterio. ¿Cómo Él, siendo Dios, se murió siendo eterno? Eso es un misterio. Si Jesús se le despegó el alma, el espíritu del cuerpo, ¿se murió o no se murió? ¿Se murió? Si ese es el evangelio que nosotros predicamos, que Cristo murió, pero resucitó al tercer día. Así que la encarnación, aunque es un misterio y nosotros podemos hacer esfuerzos por tratar de entender, lo importante no es
entender cada detalle y saber explicarlo. Lo importante es creerlo, porque eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que dijo Jesús acerca de sí mismo. Yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios y yo voy a dar mi vida por ustedes. Nadie me la quita, yo mismo soy el que la pongo. Así que Jesús se encarnó y esa es la primera verdad que un creyente no debe ignorar jamás. Él se hizo hombre, carne y hueso. Y es que así como les dije en los textos anteriores, había sido anunciado que Él tenía que venir. Ahora, estudiando un poco esta semana, llegaba a ciertas conclusiones de por qué Jesús se encarnó. Si ya yo comprendo, aunque no sepa explicarlo 100%, pero estoy seguro porque es lo que dice la Biblia, que Él se encarnó. ¿Cuál es la razón de su encarnación? ¿Cierto? Fíjese una cosa. Jesús estuvo en esta tierra ¿cuánto tiempo? Aproximadamente 33 años. Durante los primeros 30 años no ejerció su ministerio. A los 30 comenzó el ministerio, un ministerio que duró aproximadamente 3 años y resto. Y durante su ministerio, ¿qué él hizo? Predicó el evangelio, ¿verdad que sí? Predicó el evangelio. Número 2, enseñó las verdades del reino. Número 3, libertó endemoniados. Número 4, sanó enfermos. Número 5, resucitó muertos de sus tumbas. Y anunció el año agradable del Señor. Y yo hago una pregunta. ¿Acaso Dios no podía enviar a un profeta que predicara el reino de Dios? Sí podía hacerlo. ¿Acaso no podía enviar a un maestro y ungirlo con el Espíritu Santo para que enseñara las verdades del reino? Sí podía hacerlo. ¿Acaso Dios no podía ungir a alguien para que sanara a los enfermos? Y lo hizo también. Que resucitara a los muertos, y lo hizo también. Entonces ninguna de esas cosas es la razón por la cual Jesús se encarnó. Usted sabe lo único que Jesús, del ministerio de Jesús, que no pudo haber sido hecho a menos que no fuera encarnando al Hijo de Dios. Venir a morir por nosotros. Porque si Él llama a un profeta y lo unge con el Espíritu Santo, puede hacer todas las cosas anteriores, pero cuando ese profeta va a la cruz del Calvario y muere, ¿por los pecados de quién Él está pagando? Por los de Él mismo. Porque no hay un ser humano sobre la faz de la tierra que haya nacido desde los días de Adán hasta el día de hoy que no tenga pecado. Por lo tanto, el que muere, muere por su propio pecado. Así que era la única cosa que no podía hacer ningún ser humano, ni aún ungido por el Espíritu Santo en esta tierra. Así que la razón por la cual Jesús se encarna es porque no hay manera de que alguien allá abajo en la tierra, aunque tenga dones, aunque tenga unción, aunque tenga lo que tenga, pueda ir a sustituir al hombre en la cruz del Calvario. No hay ninguno sin pecado. Por eso es que Jesús, cuando el Padre allá arriba se reúnen, dicen: tú tienes que convertirte en hombre y tú tienes que vivir sin pecado para que tú puedas ir a la cruz y cuando el juicio y la condenación caigan sobre ti, sea por el pecado de toda la humanidad y no por el pecado tuyo. ¿Entienden por qué Jesús se tuvo que encarnar? Exactamente. Exactamente. El que se va a extender los brazos en la cruz del Calvario tiene que ser alguien absolutamente sin mancha
y sin pecado. Para eso Jesús, Dios, el Hijo de Dios, se encarnó, se hizo hombre. Esa es la razón. Usted podrá decir, yo con esto no me quiero meter con sus asuntos. Hay quien celebra el nacimiento de Jesús en tiempo de Navidad, 25 de diciembre. Eso es asunto, ¿verdad?, individual allá de su conciencia. Pero ¿sabe lo que yo sí celebro? Que Él se encarnó. Independientemente en qué fecha lo hizo, Él se encarnó. Y no puede haber expiación, no puede haber salvación si Él no se encarna. Ahora, pastor, todo eso está muy bonito, teológicamente hablando, pero ¿qué implicaciones tiene eso para mí? ¿Sabes cuáles son las implicaciones? Hebreos, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4 y verso 15. Hebreos 4:15. Y dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Cuando habla de debilidades está hablando de las que tú y yo experimentamos por ser humanos. Sino uno que, ¿qué le pasó? Fue tentado en algunas cosas. ¿En qué? En todo, según nuestra semejanza, solo que sin pecado. Por esa razón, tú y yo nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dos palabras importantes aquí: misericordia y gracia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es que no me den lo que se supone que justamente me den, lo cual era el castigo. Eso es misericordia. Que no me den lo que merecen mis malas acciones. ¿Me va entendiendo? Eso es misericordia. ¿Y qué es gracia? Que me den lo que yo no he podido ganar por mis propias acciones. Uno tiene que ver con lo negativo, de lo que me van a librar, y otro tiene que ver con lo que me van a conceder. Se lo voy a poner al escenario de nosotros en relación con Cristo. Nosotros, como buenos rebeldes y pecadores, estábamos destinados a ser condenados por toda la eternidad. ¿Cierto o no es cierto? Esa era la paga de nuestras acciones, de nuestro pecado. ¿Qué es lo que nos tocaba a nosotros? La condenación. Ahí entra la misericordia de Dios y dice: yo pago por ustedes y ahora ustedes no van a ser condenados. Eso es misericordia. Y yo he sido absuelto, y en el juicio dijeron: Él está pagando por ti toda tu culpa y todas las consecuencias, tú te puedes ir libre. Y yo salgo. Y cuando voy saliendo de la corte, ay Dios mío, de lo que yo me libré sin mi paga, la condena era la muerte. Cuando voy saliendo, sale el juez y dice: ahora no solamente eso, ya mostré misericordia contigo, ahora voy a mostrar gracia. Ahora quiero que te vayas conmigo para mi casa y te pongas ropa nueva, y de ahora en adelante tú vas a ser mi hijo, y todo lo que tú necesites yo te lo voy a proveer, y yo soy quien me voy a encargar de cuidar de ti. ¿Sabes lo que es eso? Eso es gracia. ¿Qué nos está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué implicaciones tiene la encarnación de Cristo? Que yo me puedo acercar con confianza al trono de la gracia, porque el que está allí sentado ha sido tentado como yo he sido tentado, ha experimentado las mismas batallas que yo he experimentado, pero Él está allí para mostrarme misericordia y gracia. Por eso es que, mi amado hermano, cuando uno entiende esto, uno no tiene que andar por ahí por la vida destruido por el pecado. No, yo estoy en Cristo, ahora yo soy un hijo de Dios, y cuando fallo yo sé a dónde tengo que ir. ¿A dónde? Al trono de la gracia, porque allí está sentado uno que se encarnó y ha vivido las cosas que yo he vivido.
Y no solamente para perdonarme, sino para darme el poder y la capacidad de enfrentar las tentaciones y poder vencerlas en su nombre. Encarnación, la primera verdad que no debemos ignorar acerca de Jesucristo. La segunda, su obra expiatoria. Su obra expiatoria. Mire, cuando usted mira en la Biblia, no solamente allí en Génesis 3:15, antes de Génesis, después de allí en Génesis 3:15, dice la Biblia que cuando Adán y Eva fueron a ser echados fuera del huerto, dice la Biblia que Dios los cubrió ¿de qué? De túnicas de pieles. ¿Y de dónde salieron las túnicas de pieles? De un sacrificio que tuvo Dios mismo que haber celebrado en el huerto del Edén, para poder cubrir la desnudez y la falta del hombre. Cuando aquel animalito, que no nos dice la Biblia cuál fue, que fue sacrificado allá adentro, yo pensaría que un cordero. Cuando aquel sustituto fue sacrificado allí en el huerto del Edén y fue derramada su sangre, lo que se estaba haciendo era desarrollando un ensayo de lo que virtualmente en el momento específico iba a ser realizado por el propio Hijo de Dios cuando se encarnara. Por eso allí hubo derramamiento de sangre. Por eso allá está Caín y Abel. Y ustedes saben que Abel llevó de lo mejor de su rebaño. Lo llevó para sacrificárselo a Dios. Y cuando Abel, por medio de la fe, ofreció un más excelente sacrificio sobre el altar, y aquella sangre fue derramada allí en Génesis capítulo 4, lo que se estaba haciendo era ensayándose lo que vendría a ser el Hijo de Dios una vez se encarnara. Y yo puedo seguir mencionando que Noé, una vez se bajó del arca, lo primero que hizo fue que buscó animales y derramó sangre. Y yo puedo seguir más adelante y decirles a ustedes que Dios lleva a Abraham y le dice: sube al monte Moría y sacrifícame tu hijo. Y cuando Moisés lo va a sacrificar, Dios le dice: detente. Y de repente, detrás de Abraham hay un cordero que está enredado, un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y ese carnero, dice el texto, que fue sacrificado en lugar de Isaac. Y cuando esa sangre corrió por ese altar que Abraham había hecho con Isaac, lo que se estaba era ensayando y anunciando que el cordero que había sido preparado antes de la fundación del mundo, una vez que se encarnara, tendría que venir a morir en sustitución por nosotros los pecadores, y que esa era la forma que Dios había determinado. Y te puedo seguir mencionando, como mencionaba ahorita Cristian, llegamos al tabernáculo y los animales que allí se degollan y la sangre que allí se derrama, lo que está diciendo es: viene el Hijo de Dios, se va a encarnar, viene el Hijo de Dios y va a venir a hacer expiación por nosotros. Y luego terminan con el tabernáculo y crean el templo. ¿Y qué hacen allí? Siguen sacrificando los corderos, y cada vez sacrificio y sacrificio y sacrificio. Y todos ellos lo que están diciendo es: viene el Cordero de Dios, viene el Hijo de Dios a resolver el problema del pecado con la humanidad. Hasta que llegamos a Juan el Bautista. Y un día Juan el Bautista está bautizando gente y todavía se siguen sacrificando animales. Y un día aparece Jesús junto a la orilla del río Jordán. Y cuando Juan levanta la vista y ve a Jesús, tuvo que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Usted sabe lo que es eso? Jesús apareció en el escenario de la historia para sustituirnos a nosotros en nuestra condenación. Ahorita en la mañana leíamos del calvario que Jesús vivió, no en la cruz solamente, sino desde la noche antes donde fue entregado, donde no solo un juicio, sino dos juicios tuvo que enfrentar.
donde comenzó a ser golpeado, escupido, blasfemado, burlado, desnudado, latigado. Y desde aquel momento Él comenzó a tomar el lugar, ya no de ovejas, ya no de corderos, ya no sangre de animales, ahora era la sangre del mismo Hijo de Dios, que no comenzó a derramarse en la cruz del Calvario, comenzó a derramarse desde la noche antes en el patio del sumo sacerdote, donde aquella cuadrilla de malignos comenzaron a golpearlo. Allí comenzó a ser derramada la sangre del Hijo de Dios. Cierto es. Desde que está la noche, esa misma noche, en el huerto de Getsemaní, allí en el monte de los olivos, era tan intenso, porque Jesús sabía lo que había venido. Y dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y yo no sé de medicina, pero los médicos, hay médicos que lo pueden explicar y te dicen lo que sucede en el cuerpo cuando hay un dolor tan intenso y una agonía tan intensa, donde los capilares del cuerpo comienzan a romperse y el sudor comienza a mezclarse con la sangre. La intensidad del dolor. Y yo le digo una cosa, para mí una de las piezas más magistrales es la oración de Jesús allí en Getsemaní. Porque tú ves que Jesús desde la eternidad ha decidido: yo iré, yo voy por ellos, yo soy el Cordero. Se encarna, espera 30 años, espera casi 33 años, y cuando llega el momento, la noche antes, se para donde Dios, el Hijo de Dios, se voltea y le dice: Padre, yo sé que tú puedes hacer cualquier cosa, ¿no podemos cambiar el plan a último momento? Si es posible, pasa de mí esta copa. No lo ora una vez, no lo dice 2 veces, lo dice 3 veces. Ahora, ¿qué clase de sufrimiento es el que está esperando a Jesús? Y Él lo sabe, que lo pone en esa situación de agonía. Yes. Porque aunque en su humanidad 100% dice: si es posible, pasa de mí esta copa, sale el Espíritu y dice: pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Mire, hay un post que pusieron por ahí que decían: lo que sostuvo a Jesús en la cruz del Calvario no fueron los clavos, fue el amor que te tiene a ti y a mí. Porque Jesús le dijo a Pedro y a los de él, cuando llegaron a arrestarlo aquella noche y sacó uno de ellos la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dijo: aguántate, que el que saca espada muere. Y le dice: es que tú no entiendes todavía las cosas. Si yo quisiera, ¿tú no crees que sencillamente yo doy una orden? Es más, pito, y llega una cuadrilla de legiones de ángeles a este lugar y mata a toda esta gente sencillamente en un chasquido de dedos? Entiende que yo estoy haciendo esto porque esto es el plan del Padre. Y aunque me cueste sudor y sangre, yo lo voy a hacer porque esto es la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y allí va Jesús y toma nuestro lugar en la cruz del Calvario. Allí fue derramada su sangre. Él pagó por tus pecados y por los míos. Pastor, pero tú no sabes las cosas que yo hice en mi vida pasada. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Un querido pastor decía en estos días: si tú puedes, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Si tú puedes pedir perdón, Dios te puede perdonar. Tan sencillo como eso. Porque Él solo va a mirar a la cruz y va a decir: cualquier condena está pagada allí en la cruz del Calvario. Esa es la muerte expiatoria de Cristo. Ese es el clímax de la Biblia. Mire, aquello fue un escenario extraordinario. Léaselo con calma. Usted va a ver que cuando ponen a Jesús en la cruz, una de las cosas que ocurre es que vino tinieblas sobre toda la tierra. El soldado que está acá, que le traspasa el costado, dice: cuando ocurre un terremoto, se pone el cielo oscuro completamente durante 3 horas, la tierra tiembla, las peñas se rompieron. Él mismo dijo: este
verdaderamente era hijo de Dios. Y describe uno de los evangelios que la turba que estaba al frente, que había estado injuriando, comenzaron a golpearse el pecho cuando comenzaron a ver aquello. Porque se dieron cuenta que el que estaba allí colgado en la cruz del Calvario no era un profeta, no era un maestro iluminado, no era un gran hombre. Era el Hijo de Dios que se había encarnado y lo había hecho para aquel día poner su vida en expiación por nosotros los pecadores. Ese es el corazón del evangelio. Esa es la razón de nuestra esperanza. Si a mí me preguntan, Joel, ¿tú eres salvo? Yo digo sí con toda seguridad. Y me preguntan, ¿y por qué tú eres salvo? Porque Cristo tomó mi lugar y su sangre me limpió de todo pecado. No voy a decir porque oro tanto tiempo, porque leo la Biblia, porque soy pastor, porque no tiro piedras ni velo el guardia. No, esa no es la razón de mi salvación. La razón de mi salvación descansa en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando llegue al cielo y esté delante del trono, es más, cuando llegue donde San Pedro a la puerta, si es que San Pedro está en la puerta, y me diga por qué, porque yo te debo dejar entrar. No le voy a decir porque soy el pastor de Gravilia, porque eso no me puede salvar. No le voy a decir porque yo no miento, ni adultero, ni robo. No, porque eso no me salva. Yo soy un pecador igual que el que lo hace. La única razón que voy a poder dar allí es sacar a Jesús y ponerlo delante de mí y decirle: Jesús, enséñale tus manos y enséñale tus pies. Y Jesús va a decir: yo sé que él no merece entrar. Ya tuvimos misericordia de él porque no lo mandamos al infierno, pero ahora le voy a mostrar gracia. Lo voy a dejar entrar conmigo para que viva conmigo por toda la eternidad. ¿Lo entiendes? Segunda verdad que ningún creyente debe ignorar: su muerte expiatoria. Pero eso no quedó allí. La tercera verdad es su resurrección. No debes ignorar su resurrección. Dice la Biblia que antes de que fueran las 6 de la tarde y comenzara el día de reposo, José de Arimatea fue donde Pilato, y medio guapo, se paró allí y le dijo: dame el cuerpo de Jesús. José de Arimatea tenía standing a nivel religioso y eso tenía una influencia política y tenía mucha plata. Pero era un hombre que temía a Dios y estaba esperando la manifestación del Hijo de Dios. Y él no consintió en lo que le hicieron a Cristo. Y él dice: dame el cuerpo de Jesús. Pilato dice: pero es que no son las 6 de la tarde, ese hombre lo crucificaron ahorita. Nosotros somos expertos con nuestros soldados romanos en crucificar a la gente y que no se mueran rápido, sino que tengan una agonía larga. En aquel tiempo se le partían las piernas a los que eran crucificados para que ya a lo último tuvieran una muerte más rápido, porque en la cruz si usted podía impulsarse con los pies, no todo caía. De hecho, a Jesús no lo pudieron haber crucificado aquí. Los clavos debieron haber sido aquí, en la muñeca, lo que nosotros llamamos la muñeca. Lo que pasa es que en términos judíos la mano cubre todo esto. ¿Por qué? Porque médicamente los huesos que tenemos aquí en la mano no tienen la capacidad de soportar el peso de un cuerpo ahí. Se hubieran desgarrado y no hubiera funcionado. Así que el clavo iba por aquí, donde médicamente está comprobado que hay unos huesos ahí que si tú los pasas con un clavo puedes sostener el cuerpo humano. Pero usted sabe lo que es esos clavos romanos atravesando esas manos. Y Jesús en cualquier momento puede salirse de ahí, pero lo hizo por amor. Pero cuando José de Arimatea pide el cuerpo, se lo mandan. Pilato averigua que con el soldado que el hombre ya está muerto. Y le dice: está bien, denle el cuerpo. Lo envuelve en una sábana y lo lleva a un sepulcro que está tallado en la piedra. Y allí ponen a Jesús. Las mujeres se van. José de Arimatea se va. Y llega el día de reposo y Jesús está en la tumba. Es el día de silencio. Nada pasa. ¿Dónde están los discípulos? En casa escondidos, llorando y temblando de miedo. ¿Dónde están las mujeres? Preparando especias para luego embalsamar a un muerto. Se les había olvidado a ellos que constantemente Jesús les decía. Es más, la noche antes Jesús les dijo a ellos: es necesario que yo sea crucificado. No es que le dijo que me voy a morir, es que te voy a decir cómo es que yo me voy a morir.
Y luego les dice, ¿sabes qué? Pero al tercer día voy a resucitar de entre los muertos. ¿Y sabes qué más? Cuando resucite me voy a ir para Galilea. Así que ustedes arranquen al tercer día para Galilea, que yo me voy a encontrar con ustedes. ¿Y dónde están los discípulos y las mujeres? Se murió, se murió. Pasa el día de reposo y allá van las dos Marías y Salomé con sus especias aromáticas a buscar el cuerpo para poder embalsamarlo y ponerle los olores. Iban pensando, ¿y quién nos va a mover la piedra cuando lleguemos allí? Porque nosotras tres mujeres no vamos a poder mover esa piedra. Y cuando llegan allí, ay, 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 ay. Dice que la piedra había sido removida. Y pregunto yo, ¿para qué removieron la piedra? Para que Jesús saliera. El que resucitó allá adentro no necesita que le muevan la piedra, porque Él la puede mover por sí solo. Pero no eso, más que eso, no necesita que le muevan la piedra, porque unos días más adelante Él viene y camina y entra por las paredes sin abrir las puertas. Tranquilo, ¿cómo está mi gente? ¿Para qué movieron la piedra? Para testimonio a los cabezones que a veces son incrédulos y no quieren creer. Movieron la piedra los ángeles para que cuando llegara Marta y María, cuando llegaran las Marías allí y Salomé, se dieran cuenta de que Él ya había resucitado. No fue que resucitó allí, ya Él había resucitado. ¿Y sabe lo que le preguntan? Hey, ¿y ustedes qué? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Y los ángeles le tienen que decir, es que ustedes son medias cabezonas. Ustedes no se acuerdan que les había dicho que iba a resucitar el tercer día. Usted se imagina cómo se sintieron esas mujeres. Ay. Y le dice, pero miren, entren adentro para que vean lo que usted hizo. Cristo es el único muerto que se levanta y toma los lienzos, los dobla bien y los pone en una esquina para poner esto organizado antes de irme y me voy. Resucitó al tercer día como lo había dicho. Después que sale de allí, ¿sabe lo que hace? Está 40 días presentándose con pruebas indubitables. Primera de Corintios capítulo 15. Y va donde los discípulos. Y a la primera que se le presenta, ¿sabe quién? A María Magdalena, por aquellos que son machistas y dicen que las mujeres quedan en segundo plano. La primera que se le presenta a Cristo resucitado es a una mujer. Las culturas podrán ser machistas, pero Cristo no es machista. Porque lo que sucedió fue, ahí otro de los evangelios describe que cuando antes de que ellas lleguen o mientras casi ellas van a llegar, sucedió un terremoto. Y el terremoto, miren, el terremoto, ¿usted sabe qué pasó? Sepulcros se abrieron y santos que habían muerto creyendo en que venía el Mesías y que se iba a encarnar y que iba a morir como expiación, se levantaron de sus tumbas. No solo se levantaron, se presentaron a gente del pueblo. Aquello fue todo un evento. La guardia romana dice que cuando eso sucedió, ellos cayeron como muertos y no se podían ni mover. Cuando eso sucedió. Claro, cuando ellos van a decir lo que sucedió al poder religioso, ellos saben que legalmente ellos mueren si el muerto se escapó de allí. Digo, si lo sacaron de allí. Están muertos, están fritos. Pero el poder religioso, como dice, esto no se puede saber que ha resucitado. Vamos a decir, le pagaron a los soldados y le dijeron, digan que que ustedes se quedaron dormidos y que por la noche ellos vinieron, removieron la piedra y se llevaron el cuerpo. Los soldados tienen que haber dicho, pero si nosotros decimos eso nos matan, nos decapitan. Y ellos dijeron, nosotros tenemos influencia política, tú lo sabes. Nosotros nos vamos a encargar de darles dinero y de que ustedes no les pongan la mano encima. Y los soldados hicieron eso. Cristo resucita y está 40 días apareciéndose. Y se le aparece a María Magdalena. Y Pedrito, después que María Magdalena lo ve, y la información corrió rápido, llegó a casa de los discípulos. Llegaron a casa de los discípulos que estaban llorando y allá María Magdalena dice, yo lo vi, está vivo, está vivo. ¿Y qué dicen los que están allá dentro de los discípulos? Esta mujer está loca, perdió la jupa. Y Pedro, que no sé qué, usted sabe que siempre Pedro sale adelante. Pedro es Pedro Cristian, usted sabe. Él salió
Él salió adelante, no lo dije por nadie aquí, eso se me ocurrió de momento. Él picó adelante rápido y sale corriendo, no puede ser, yo tengo que ir a ver eso. Y llega a la tumba y se encuentra que Cristo ha resucitado. Y cuando se ve, él pierde la jupa también y sale corriendo y llega a casa otra vez de los demás discípulos. Y les dice a ellos, Él ha resucitado de verdad. Y ahora dicen, ahora tenemos 2 locos en vez de 1. No creen. ¿Y saben lo que tiene que hacer el Señor? De momento el Señor, sin que abran la puerta, y cruza por ahí adentro. Mi gente, pura vida, ¿cómo están? Y cuando ellos lo ven, unos se asustaron, ¿qué es esto? Temblando de miedo. Y no lo creían. Esto tiene que ser un espíritu. Tiene que ser su ángel. Un espíritu que está aquí, pero no puede ser. Si te lo habían dicho tantas veces, ¿cómo es posible que no lo creas? Y Jesús dice, no soy un espíritu. Miren, carne y hueso, toquen. Todavía lo tocan y no lo puedo creer. Dicen, ¿tienen algo de comer por ahí? ¿Tienen pollito frito o algo? No, Jesús, aquí no vemos pollo frito. Tenemos pescado y miel. Traigan el pescado y la miel. ¿Sabe lo que hace Jesús? Se sienta en la mesa y empieza a comer pescado y miel. ¿Tú te imaginas la boca de aquella gente y las babas de todo el mundo mirando? Y Jesús limpiándose con las espinitas del pescado y poniéndolas. Está riquísimo este pescado. Cuando ellos entonces lo vieron y creyeron, se llenaron de gozo y de alegría. Y Jesús comenzó a explicarles. Allí dieron una escuela bíblica aquel día. Por eso yo doy 1000 veces escuela bíblica y enseño 1000 veces, porque Jesús me enseñó a eso. Usted sabe lo que es que después de un evento como eso va a pasar una fiesta y Jesús se pone a dar una escuela bíblica. Y saca el libro, lo que escribió Moisés, el Pentateuco. Y luego saca el libro de los Salmos. Y luego saca los profetas. Y le dice, en lo que Moisés escribió, se estaba diciendo que yo iba a resucitar y que iba a padecer. En los Salmos se dice lo mismo. Y en los profetas decían lo mismo. Y les dice, ustedes dicen que son medios, jupones. Todo esto aquí llevan años leyendo eso y todavía no lo entendían. Pero Jesús les abrió el entendimiento y hizo que entendieran. Cuando termina ese momento, y después de que Jesús los bendice, después y él está a los 40 días y qué sé yo, presentando, y 1 Corintios describe a quienes fueron que se les presentó, y no solamente a ellos, se le presentó a más de 500 hermanos a la misma vez. Y esto tiene que ver mucho con la veracidad de lo que allí sucedió, porque Pedro puede estar mintiendo, María puede estar mintiendo, los 12 puede que estaban medio ajumados o con una goma y vieron algo así, pensaron y imaginaron algo. Pero 500 personas a la misma vez, todos ver exactamente lo mismo. Alguien dijo, ¿y qué me dice a mí que esos discípulos no orquestaron un plan y se robaron el cuerpo y él no resucitó? Y lo que están levantando es una historia. Porque yo sé que usted ve History Channel por ahí también. Sí. ¿Quién me dice que eso no es una mentira y nosotros estamos creyendo ese cuento que dijeron hace 2000 años atrás de que resucitó? Ah, bien, supongamos que fue una mentira y por la noche, antes de que pusieron las piedras, se llevaron el cuerpo, lo escondieron, lo enterraron, lo botaron al río, no sé qué hicieron, y Cristo lo que era un impostor. Y dijeron, vamos a inventarnos esta historia de que resucitó y todo esto. Y vamos a meterle esta feca, decimos nosotros, esta mentira a todo el mundo para que todo el mundo la crea. Perfecto, excelente, dale, vamos. Y se levantan al otro día y empiezan a decir, Cristo resucitó, y Cristo resucitó, y Cristo resucitó. Y todo el mundo se, pero ¿cómo es posible? ¿Qué sé yo qué? Hasta que los mandan a buscar y dicen, Pedrito, ven acá. Lo lleva el poder religioso. Te voy a decir una cosa. Si tú sigues regando esto de que Cristo resucitó, vas a pagar con tu propia vida. Es más, te vamos a crucificar como lo hicimos con él. ¿Sabe lo que Pedrito dice? Me sería imposible negar lo que mis propios ojos han visto. Llaman a Juan, llaman a Mateo, llaman a cada uno y los amenazan, los vamos a matar a ustedes. Si ustedes siguen diciendo, no que él murió, el problema era que él resucitó. Porque si murió y ustedes creyeron en él, no hay problema. Eso era un Cristo más de esos que habían venido falsos. El problema es que ustedes digan que resucitó y que la gente se los crea. ¿Sabe lo que pasa? Mandan a buscar al primero. ¿Vas a seguir predicando y anunciando por ahí que resucitó?
quítame la vida si tiene, lo matan. Yo te aseguro a ti que cuando matan al primero y matan al segundo, los demás van a decir, vamos a dejar el cuento para un lado, vamos a olvidarnos de esto, ya está bueno con el relajito, ya hicimos bastante, vamos a dejarlo aquí. Mueren ellos. De los apóstoles, solo Juan, y Juan fue torturado. Lo que pasa es que le tiraron a matar, pero Dios no permitió que muriera, porque lo echaron en una olla de aceite hirviendo. Y luego lo desterraron en la isla de Patmos. ¿Usted se cree que si yo estoy haciendo un invento con algunos amigos míos de decir un embuste, cuando yo me veo en esa situación y veo que los amigos míos los están matando y que a mí me van a matar, yo voy a seguir con el embuste? No, yo directamente, mira, fue un relajo, fue un embuste lo que hicimos, vamos a dejarlo ahí. Pero mueren cada uno de ellos y dan su vida. Y no solamente ellos, todos los demás comienzan a morir y están dispuestos a ir a la muerte, con tal de no negar lo que sus propios ojos habían visto. Y mira el testimonio, la historia de la iglesia cristiana, que preferían que te echaran con tu mujer y con tus hijos en medio de un coliseo romano para que las fieras te comieran. Y tú sencillamente podías librar a tu mujer, a tus hijos y tu propia vida si lo que decía está bien. No resucitó nada y no es mi Señor. Tú me vas a decir a mí que ese testimonio es un testimonio falso. Delante de cualquier corte, en una persona que llega a ese punto con tal de testificar algo, tiene que tomarse el testimonio como válido. Y no solo uno, montones. Así que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día. Y la cuarta verdad, para terminar, acerca de Cristo, que ningún creyente debe ignorar, es su regreso. Hechos capítulo 1 y verso 9. Hechos 1:9. Y ahí está Lucas continuando el evangelio de Lucas, pero ahora en el libro de Hechos, el relato, donde mismo lo dejó al final de Lucas, su ascensión. Aquí él vuelve a retomar el relato y dice: y habiendo dicho estas cosas, o sea Jesús, viéndolo ellos, los que le seguían, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Por eso es que esta gente está dispuesta a lo que sea, porque ellos lo vieron aún en el momento en que él se fue alzado. Y una nube lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Él se fue, pero Él regresa. Y viene en carne y hueso, así mismo como lo estás viendo que se va encarnado, así mismo va a regresar otra vez. ¿Usted sabe la emoción que deben haber sentido aquellos hombres? Él vuelve, Él vuelve, Él vuelve. Ahora vaya conmigo para que vea un poquito cómo lo explica Pablo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 14 en adelante. Primera Tesalonicenses 4, 14. Y aquí está la declaración de nuestro credo. Pastor, ¿de dónde usted ha sacado lo que usted ha dicho esta mañana? Mírelo, si Pablo es el que lo enseña. Dice... Todos lo tenemos, es importante que todo el mundo lo tenga. Primera Tesalonicenses 4, 14 en adelante. Y dice Pablo:
Porque si creemos, ¿qué es lo que creemos? Que Jesús murió, pero también ¿qué más? Y resucitó. Pero también dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, la gente que ha muerto creyendo en la promesa del Mesías. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, los que están muertos en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Quién va a descender? Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? En cuerpo de carne y hueso. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Los muertos en Cristo van en primera fila y resucitan primero. ¿Y qué pasa con nosotros los que todavía estemos esperando la venida? Dice, luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cristo vuelve, Cristo viene. El mismo que resucitó hace 2000 años atrás va a regresar a sí mismo en las nubes. Y va a sonar la trompeta, y los que en ese momento hayan muerto en Cristo van a resucitar. Lo mismo que sucedió en la resurrección de Cristo, las tumbas se van a abrir. Y nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él por toda la eternidad. Cristo vuelve. Cristo vuelve, mi gente. Tú y yo, iglesia, no podemos perder de perspectiva que Cristo viene. Cada día que tú y yo nos levantemos debemos estar a la expectativa si ese día Cristo viene. Si ese día, porque puede ser hoy. Puede que salimos del culto ahorita y Cristo viene, suenan las trompetas. Todo el tiempo hay que estar esperando su venida, porque Él regresa. Así como lo habéis visto ir, así mismo volverá. Y la Biblia termina diciendo, la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice que el Espíritu y la esposa, que es ¿quién? La iglesia, ¿qué dicen? Ven, Señor Jesús. ¿Sabe lo que se llama eso? Es esperanza. ¿Sabe cómo se llama eso? Es deseo que Cristo venga. Es el anhelo porque Cristo regrese para que podamos estar para siempre con Él. Yo te invito a estar puesto en pie en esta mañana. Oh, aleluya. Qué maravilloso. Vive con esperanza, mi amado hermano. Vive con expectativa. No pienses solo en lo terrenal. Exactamente, si no, no tendría sentido esto. Mire si esto es tan importante que Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, si no hay arrebatamiento, si no hay venida de Cristo, yo soy el primero que cierro las puertas de la iglesia y me voy por ahí para abajo a brincar y a saltar y a hacer todo lo que se me antoje. Porque si lo que hay es esta vida nada más, pues comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir, vamos a brincar y vamos a saltar. Si mañana nos morimos y se acabó todo. Pero Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Y una vez que se acaba esta vida, comienza la eternidad. Y tú puedes decidir ignorarlo y decir, yo no creo eso. Puedes vivir toda la vida sin creerlo. Un día abrirás los ojos y te darás cuenta que era cierto, pero ya ese día no habrá oportunidad para cambiar nada. Tú y yo sabemos, porque Él lo ha dicho, que hay vida. Unos resucitarán para vida eterna y otros para muerte eterna.
Pero aquí el único medio de escapar de esa condenación eterna, tan fácil, mi hermano, es venir a los pies de Cristo arrepentido y pedirle que te lave con tu sangre preciosa, con su sangre preciosa. Y Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y desde ese momento pasas de las tinieblas a la luz de Cristo. Muchos años dentro de la iglesia yo traté de ganarme la salvación, hasta que un día comprendí esto, y desde ese día soy el hombre más feliz. No se trata de cuán bueno yo pueda ser, ni cuánto yo pueda hacer por Dios. Se trata de lo que Él ya hizo por mí, y que yo pueda recibirlo con todo el corazón.